Super Lamas, y ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi estimado Sebastián? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches a toda la gente que estará viendo esta entrevista. Es un placer saludarles. El primer tema que nos dio Manuel Eduardo en el 84 fue uno que se llama El Camión. Para el siguiente año, en el 85, nos da el tema de los grandes cantantes, que ya era, digamos, fue el primer tema de un disco, ya de una disquera importante como era el disco Musart. Manuel Eduardo nos llevó a Disco Musart. El nacimiento de Super Lamas es oficialmente en 1981. Ya conformado por los hermanos de una manera profesional. Francisco, oye, ¿no tuvieron contacto con Domenico Laudaz? Que tenías que era, ¿no? Nunca nos quiso recibir. Entonces la Pelusa entró con tan buena... Bueno, primero mala suerte, porque la disquera no la quería. ¿Qué decía después la persona esa que no quería que se grabara la Pelusa? Ya no nos interesó. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con... ¿Qué tal, amigos? Mil gracias por estarme acompañando una vez más en otra emisión de Charlando con. Hoy estoy muy contento porque me acompaña una gran figura de la música tropical, Sebastián Vázquez Carreto, que es uno de los fundadores, vocalistas, guitarristas y maraqueros del famoso grupo de cumbia tropical mexicano, Super Lamas, y ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi estimado Sebastián? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches a toda la gente que estará viendo esta entrevista. Es un placer saludarles. Me gustó lo de maraquero, nomás que yo no toco las maracas, toco la jarana. La jarana, es cierto. Jaranero. Sí, cierto. Fíjate que a mí siempre me llamó la atención eso, que tocabas la jarana, porque vaya, es un instrumento veracruzano que yo me imaginaba que era el charango, ¿no? Decía yo, híjole, hacen una función de música latinoamericana, sobre todo porque luego en el Lobo Solitario, ¿no? Como empezaba con las zampoñas electrónicas, entonces yo me imaginaba que era charango, pero es jarana, ¿no? Jarana jarocha. Sí, es una jarana que implementamos en el 94, Ajá. exactamente cuando empezamos un año antes del Lobo Solitario, un año antes de la Pelusa. Sí. Estábamos como experimentando algo para el estilo de Super Lama. Entonces, nuestras raíces de mi hermano Alfonso y un servidor sí fueron de música latinoamericana. Yo aprendí a tocar charango, la mandolina, y mi hermano Canelo, Juan Vázquez Carreto Canelo, él en la búsqueda del estilo, pues experimentó con la jarana y se dio cuenta que era muy universal el sonido. Podía hacerlo como una vihuela de mariachi, como un charango en la música latinoamericana, podía usarse como, inclusive el tema de mi jarana que tenemos los Superlamas, precisamente viene por ese instrumento, y hasta la fecha es uno de los, yo creo que de los símbolos del estilo de grupo muy fuertes. Mucha gente solamente ve una guitarrita. Sí. En vivo yo a veces, sobre todo cuando estamos en otros estados como Hidalgo, no sé, Nuevo León, no sé, otros estados así lejanos, sí tengo que explicar lo que es el instrumento. Tocamos la bamba, un pedacito de la bamba para que sepan de qué sonido estamos hablando, y ya les explico a la gente lo que es el instrumento veracruzano. Bien, originarios todos los hermanos Vázquez Carreto de Actopan, Veracruz. Y bueno, pues le dieron vida a esta agrupación un 28 de febrero de 1981. ¿Estoy bien en el dato? Correcto, estamos celebrando 45 años este 2026. Órale. En febrero empezamos a hacer, realmente no hicimos algo, no hemos hecho algo como un evento como tal. Yo Sí. creo que siempre se debe celebrar con el público. Sí, le pusimos nombre a la gira de este año, a Sangre y Fuego, 45 aniversario, pero yo creo que siempre se celebra con el público, la verdad. No sé si antes de que termine el año podamos hacer algún evento especial, pero tendría que ser simbólico. Hemos tenido muchos movimientos en el grupo, hace poquito que Sí. se retiró Carlitos Muñiz de la agrupación, que obviamente fue una pérdida para nosotros muy grande, y bueno, el casting que hicimos el año pasado por las nuevas voces, son cosas que creo yo que nos ha modificado los planes que teníamos.
Oye, qué bien, ya 45 años, más de 30 discos, más de no sé cuántos éxitos sonando en la radio, La Pelusa, El Bote de Cerveza. Últimamente Yo Quiero Chupar, que le ha dado toda esta consolidación a la agrupación, Sebastián. ¿Y cómo es que les dieron a ustedes el término ese de los galanes cantantes? Pues yo recuerdo en los años 80, cuando Domingo Lucas tenía su programa de música tropical en la RN, me acuerdo que a mí me gustaba escuchar varios grupos y de repente decía los galanes cantantes. ¿Quién les dio ese calificativo? ¿Él, Domingo Lucas, o ya lo No, traían ustedes? vino de una canción escrita por Manuel Eduardo Toscano. Manuel, A un Manuel saludo para Eduardo Manuel. lo conocimos al inicio de nuestra carrera. Mi hermano Juan lo conocía porque vivía en Huatusco. La esposa de mi hermano Juan es de Coscomatepec, muy cerquita. Mira. Manuel Eduardo tenía su esposa por aquellos rumbos. Y obviamente, para el año que nacimos nosotros, en el 81, vaya, el segundo disco que grabamos en el 84, ya le había dado al Super Show de los Vázquez La Canalla, es un disco de diamante. Entonces Manuel Eduardo era un compositor rolón de mucho renombre, sí. y nos dio, el primer tema que nos dio Manuel Eduardo en el 84 fue uno que se llama El Camión. Para el siguiente año, en el 85, nos da el tema de los galanes cantantes, que ya era, digamos, fue el primer tema de un disco, ya de una disquera importante como era Discos Musart. Manuel Eduardo nos llevó a Discos Musart. En aquella época, pues solamente era difícil estar en una disquera de renombre, ya que el primer disco lo habíamos hecho por nuestra cuenta en una disquera muy chiquita allá en Jalisco. El segundo disco lo hicimos en Discos Yurico, que fue, oigan, en queremos Monterrey, grabar un ¿no? disco con Discos Yurico. Monterrey. Pues compren, sí, exactamente, de Monterrey, compren 1000 discos, y con todo gusto grabamos, compramos 1000 discos y nos grabaron. Ya para el 85, para Discos Musart, pues ya fue por medio de la recomendación de Manuel Eduardo Toscano, y nos dio la canción de los galanes cantantes, que cantaban en aquella época Quiro Saldaña, y con la buenísima suerte de que el tema se coló en los primeros lugares en la Ciudad de México, y te juro que nosotros ni por enterados. Ajá. Yo me acuerdo que estaba empezando mi carrera en la Facultad de Ingeniería Química aquí en Jalapa, y pasaba yo por el centro y había una radiodifusora, la XCZL, el Grupo ASIR, y veo el top 10 nacional. Entonces veo tercer lugar los galanes cantantes en la Ciudad de México, y yo, no sabíamos. Entonces, digamos, otra cosa para hacer contexto al público, en aquella época era muy común que los grupos tuvieran pues no apodo, era un eslogan. Sí. Estaba el Rayo del Trópico, Rigo Domínguez. Sí. No sé. Y nosotros dijimos, pues los galanes cantantes, por la canción que nos dio a conocer a nivel nacional en aquella época, y se quedó, los galanes cantantes. Mira, nada más. Sí, yo recuerdo mucho cómo los anunciaban en la radio. ¿Cómo es que deciden ustedes? Ya decías que tocaron música latinoamericana, y esa es la pregunta, ¿por qué eligieron el estilo de la música tropical? ¿No les atraía el rock, la balada romántica? ¿Cómo es que eligen ese estilo de música tropical, Sebastián? Bueno, es que obviamente, al ser nosotros de un pueblo como Actopan, Veracruz, somos un público veracruzano 100%, escuchábamos la radio, la música tropical. Mi papá tenía una orquesta en los años 60, mi papá tocaba danzón, tocaba mambos, cha-cha-cha, etc. Entonces, obviamente la música tropical. Inician los 70s, mis hermanos mayores, Paulino, Alejandro, Canelo, estuvieron en diferentes grupos musicales, que obviamente era música tropical, era cumbia, pero en aquella época, los grupos que nacíamos en aquella época teníamos que tocar de todo tipo, o sea, de los ritmos tropicales. Sí. Teníamos que tocar desde danzón, cha-cha-cha, mambos, baladas, cumbias, etcétera. Entonces, por vivir en Veracruz y por ser de un pueblo, obviamente las fiestas pues, era la música tropical. Por eso fue que, por obvias razones, empezamos en la música tropical. Fíjate, ¿cómo lo recibió Actopan en esa época cuando ustedes empiezan? Porque me imagino que empezaron como todos los grupos a picar piedra, ya decías que tu papá tenía una orquesta, han de haber empezado ustedes también tocando en fiestas, no sé, ¿cómo lo recibió el público de Actopan? ¿Cómo se les dio la idea después de grabar un disco? Fíjate que el nacimiento de Superlamas es oficialmente en 1981.
ya conformado por los hermanos de una manera profesional. En lo que respecta a mi hermano Alfonso y yo, empezamos en el coro de la iglesia en el 78. En aquella época mis hermanos Alejandro, Juan, Canelo y Chava habían formado un grupo que se llamaba Área 5 en Etopan en el 72. Julio Francisco, nuestro bajista, también era bajista de ese grupo. Nuestro primer vocalista había sido cantante de ese grupo, Área 5. Y nosotros, mi hermano Alfonso y yo, al ser de los hermanos más chicos, estábamos estudiando, creo que la prepa, cantamos en el coro de la iglesia. O sea, en un pueblo tan chiquito es la música, deporte o los vicios. Ahora sí que dependería uno irse por el buen camino. Estábamos en el coro de la iglesia, 78, el sacerdote se fue. Nosotros, como siempre formando en la secundaria, que el trío, la rondalla, me acuerdo que tocábamos, por ejemplo, en los eventos parroquiales, hacíamos un grupo pues, para amenizar, tocamos música latinoamericana. Yo estaba en la prepa, en el Tecnológico de Veracruz, en aquella época, y formábamos parte, mi hermano Foncho y yo, de un grupo latinoamericano. Nos gustaba muchísimo. Además, estamos hablando del final de los 70, que la música latinoamericana estaba muy de boga, la música de protesta, etcétera. Te comentaba yo aprendí a tocar mandolina, charango, obviamente la guitarra, la jarana al paso de los años, al ser instrumento de cuerda. Bueno, en el 79, cuando el sacerdote se va y ya no formamos parte del coro, pues estábamos con la espinita. Entonces, pues mis hermanos, mi papá con su orquesta, mi papá ya había desaparecido de la orquesta de mi papá en el 72, sí, pero de vez en cuando le salió una chambita. Entonces íbamos con mi papá. Bueno, ya a mí no me tocó, pero mis hermanos mayores iban con mi papá. Los que estaban con Área 5, pues ya estaban grabando discos, estaban grabando, ya hacían giras, y yo de chico pues los veía que salían de gira. Mi hermano Urbano era conguero de los Embers, también era un grupo de mucho renombre en aquella época. Claro. Iban a Acapulco, yo me acuerdo de haber ido en el 80 a verlo siempre en domingo en Veracruz. O sea, ya grababan discos. Y mi hermano Alfonso y yo, pues con la espinita de ser músicos, pero también, tengo que decirlo, era una forma de tener un oficio que nos remunerara porque estábamos estudiando. Sí, sí. Entonces hicimos un grupito que se llamó primero Grupo Juventud, duró muy poco tiempo, que era parte del coro de la iglesia. Grupo Juventud, hacíamos tardeadas para recaudar fondos para la iglesia, el padre nos daba un dinerito para irnos a estudiar. Muy poco tiempo estuvo eso. En el 79, creo que por un mes de marzo, pues el grupo ya estaba formado y nos prestaban unas bocinas aquí, un micrófono acá, no teníamos equipo, y empezamos a tocar en bodas. Obviamente, al grupo Área 5 era un grupo de renombre, pues era caro, ¿no? Entonces nosotros que empezábamos, pues no sé, nos daban 500 pesos, 1000 pesos, no me acuerdo cuánto ganamos en aquella época, y empezamos a tocar en las bodas, en las fiestas de los pueblos, cerquita. Luego mi hermano Urbano nos compró un equipito, 2 bocinitas y microfonitos, una guitarra, etcétera. Y en ese grupo le pusimos un nombre. El nombre que le pusimos a ese primer grupo del 79 fueron Los Lamas. O sea, el nombre de Los Lamas existe desde el 79. Oye. Éramos mi hermano Alfonso, yo, mi hermano Chava, que al poquito tiempo se fue con Área 5, Julio Francisco, que lo invitamos para formar parte de nosotros. Julio Francisco había sido bajista de Área 5, pero estaba estudiando, creo que veterinaria. Y pues también tocábamos cada mes, cada 2 meses, así podía estar con nosotros, con los chiquillos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Mi hermano Paulino ingresó con nosotros aquellos primeros Lamas en el 80, 79, 80, y ya éramos un grupo más amplio: saxofón, guitarra, bajo, batería, congas, etcétera. Güiro, que era mi hermano el más chico, Melquiades, tocaba el güiro. Estuvimos 2 años así. Le pusimos Los Lamas como un sinónimo de los monjes. ¿Y por qué los monjes? Pues porque habíamos salido del coro de la iglesia. Entonces dijimos, vamos a ponerles así como Grupo Monasterio. Y a mí en lo personal, bueno, hicimos una encuesta. Pero los nombres eran nombres así religiosos, místicos. Los siervos de Dios, los lamas, que eran monjes tibetanos, los monjes, Grupo Monasterio. Y quedó Los Lamas. 79, 80. A finales del 80, en diciembre, mi hermano Juan Canelo me dice: oye, Sebas, él comenta de que ya nos había echado el ojo, que le gustaba mucho lo que veía en nosotros, un grupo muy chiquitito, y ya tenía él problemas con Área 5, y ya venían de picada. Estamos hablando que el grupo nació en el 72,
para el 80, mala administración, había alcohol, indisciplina. Entonces dice, ¿sabes qué? Me voy a salir, se va a salir Alejandro, se va a salir Chava, le voy a hablar a Quiro Saldaña, que ya se había salido en el 78, se salió de Área 5, algo así. Sí. Y dice, y voy a formar un grupo profesional con ustedes. La verdad, no le creíamos, éramos un grupo muy chiquitito nosotros. ¿Cuántos años tenían, Sebastián? ¿Cuántos años tenían? Yo tendría 17, 18 años. Ah, son bien chavos. Tengo 65 ahorita. Wow. Entonces, pues no le creíamos, pero mi hermano Canelo pues siempre ha sido el cerebro del grupo, siempre fue el visionario, ¿no? Y bueno, en diciembre nos dice, y en enero ya me salí, vamos a ensayar. Ah, caray, ya le hablé a Quiro Saldaña, mi hermano Alejandro en la trompeta, Paulino, que ya estaba con nosotros en saxofón, en el bajo Julio Francisco, yo en la guitarra, Alfonso en los teclados, mi hermano Chava en las congas, éramos 8 integrantes. Listo, sí. Empezamos a ensayar aquí en Jalapa, en casa de mi hermano Paulino, ensayar todo el mes. Pues se quedó igual Los Lamas, así se quedó. Pero nuestra primera tocada fue como febrero 28 del 81, nuestra primera tocada, y el día 1 de marzo era cumpleaños de mi mamá, y no recuerdo exactamente, bueno, sí le celebramos su cumpleaños muy en grande, mi mamá, sí. Pero esa vez, no sé si alguien nos contrató o fue que hicimos un baile por las entradas, pero pues como era domingo, para no perder el día, la fiesta de la tarde, en el día de la comida, y tocamos en un saloncito que todavía existe ahí en Actopan, el Salón del Campesino, y tocamos 1 de marzo del 81, ya Los Lamas, digamos, como los conocen ahorita. Tocamos ahí. Fue unos comienzos difícil para los que ya habían tenido éxito grande. Mi hermano Alfonso y yo, pues todo era nuevo, o sea, estábamos tocando con gente que ya había grabado discos, había viajado mucho, ya habían tenido su autobús equipado con camas, que en aquella época era muy raro, así. Sí. Y pues mi hermano Paulino, me acuerdo que era administrador de correos de Actopan, y no sé cómo idearon, pero ¿cómo se da uno a conocer? No tienes ni un disco, no tienes nada. Creo que fue idea de, no sé, de quién, de mi hermano Juan, yo creo. Hizo un comunicado, lo que sería un boletín informativo. Sí. Pero fíjate, se mandó por correo, sin dirección. Por ejemplo, Honorable Junta de Mejoras de los 200 y fracción de municipios de Veracruz. O sea, el nombre, Álamo, Jalapa, Coatepec, Banderilla, todo, o sea, 200 cartas se mandaron por correo. Mi hermano Paulino era el administrador de correos y se mandó a todos los municipios. El día tal nació un grupo con esas características, gente profesional, talala, y ya, así dimos a conocer a los Lamas de aquella época. Obviamente necesitábamos un disco, pero todo el 81 fue de ensayos, de hacer bailes para las entradas en muchos lugares, que venía la fiesta de tal pueblito, vamos a hacer por las entradas aquí cerca de Jalapa. No viajamos más de 1 hora de aquí de Jalapa. Todos los pueblos, Coatepec, Banderilla, Actopan, etcétera. Empezamos, como dice, allá a foguearnos como grupo. Se vienen los planes de grabación en el trayecto de que empezamos a finales del 81. Sí. Conocemos a varias personas que obviamente mis hermanos pues, ya conocían, gente de radio, y alguien nos contactó con una disquera, con un promotor más bien, que tenía contactos con una disquera, pero en Guadalajara, Jalisco. Pues ahí van Los Lamas a Guadalajara en un minibús que rentábamos, 14 horas de camino hasta Guadalajara, Jalisco. Oye, ¿no tuvieron contacto con Doménico Laudaz? Que tenía su disquera, ¿no? Nunca nos quiso recibir. No me digas. Nunca nos quiso recibir. Pues obviamente se comprende porque era una persona ya muy afamada, se hizo el intento, me acuerdo que pues, obviamente tenía los 3 grandes del trópico, tenías Vázquez, Audaces, luego agarró a Tito Cervantes y su Área 5, que era como quien dice nuestro contrincante, ¿no? Entonces, pues nosotros nunca nos hizo caso, buscamos por nuestros medios ir a grabar a Guadalajara con la mala noticia de que, oigan, tápenle el nombre al camioncito porque aquí no se pueden llamar así. Aquí hay un grupo que se llama Los Lamas, muy famoso.
¿Cómo? Sí. Y yo me acuerdo, así como anécdota personal, haber visto el programa Siempre en Domingo, transmitido desde Guadalajara en vivo, y yo vi bocinas. Sí. Creo era, no cuando estábamos como Superlamas, no, antes, del 79 al 80. Me acuerdo haber visto unas bocinas que todas tenían el nombre de los Lamas, los Lamas, los Lamas, los Lamas, y yo así como que, pero pues es Guadalajara, nunca vamos a ir allá, nunca vamos a ir allá. En el 82 nos trasladamos después de los ensayos del primer disco, vamos a grabar a Guadalajara, tápenle el nombre porque no se pueden llamar así, grabamos, tienen que cambiarle el nombre, no va a salir el disco, y no quisimos, no, pues que se llamen los Tropilamas, o el Tropishow de los Lamas, o no sé. Entonces fue cuando, ¿sabe qué? Los Superlamas. Y ya el disco en el 82 salió como Los Superlamas. Esa es la historia es la historia de los primeros lamas que decimos los lamitas, que éramos chiquillos. El nombre es el mismo que se usa para el nacimiento de este grupo de manera profesional. Oye, y de ahí dices que se van a Monterrey con Discos Yuriko. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, esa parte la hizo mi hermano Urbano, pero había una filial en México. O sea, él no fue a Monterrey. Contactó y había obviamente gente en la Ciudad de México que tenía la disquera. No, esa parte no creo que haya ido a Monterrey. No, yo recuerdo mucho ese sello por esta artista que se llamaba Chayito Valdés. Ah, sí, Chayito. Es más, oíamos la T de Monterrey. Ajá. Cierto, muy cierto. Discos Yuriko, acabo de recordar que estaba en la Ciudad de México. Bueno, porque grababan artistas del norte, pensé que estaba en Monterrey, pero tienes toda razón, estaba en Ciudad de México. No sé si te acuerdas el eslogan de Discos Yuriko. Sí, Discos Yuriko, de los que suenan bonito, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, oía uno la radio en las noches, así. Entonces dijimos, es una buena disquera. Y mi hermano comenta, fue a México, contactó a la disquera, sí, compra 1000 discos, con todo gusto, compramos 1000 discos y nos dieron el sello. O sea, no fue distribución ni nada, así se usaba antes. Sí. Y ya Musar, pues ya fue, como te comentaba, Musar ya fue, ahora sí, con todas las rollo, ¿no? Sí, exactamente. Pero también grabas en la noche para no generar gastos, lo que muchos grupos pasaron, ¿no? De que pues te vamos a cobrar tanto, pero tienes que grabar en la noche, en los tiempos muertos, tráete tú al ingeniero, págale al ingeniero, así, cosas así. Ya, mira. Oye, Sebastián, algo que se me hace muy interesante es como ya en estos 45 años, ustedes han estado, creo, sin separarse, sin demandas entre hermanos, y es muy rarísimo, porque ahorita últimamente, bien lo sabes, en los grupos tropicales sobre todo también, pues se ha dado esas fricciones que se desintegran, ya cada quien toma su rumbo. ¿Cómo le han hecho ustedes para no pelearse, para sobrevivir juntos y sobre todo para fusionar ideas? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo le han hecho? Fíjate que, Carlos, que es la primera vez que alguien se fija en eso. No, sí, es interesante. Siendo tan importante, ¿me entiendes? Sí nos comentan, oye, qué buena onda, que duraron, qué bueno que han durado siempre, que no hay otros Superlamas como ha pasado últimamente, pero fue un desbocamiento, fue una desbocada brutal los últimos 3, 4, 5 años de pum, pum, pum. Bueno, mira, cuando vivían nuestros papás, era obvio que al ser hermanos, pues la armonía era lógico que la tuviéramos. Debo decirte que obviamente, hay fricciones, por supuesto que las hay. Es normal que en familia, en los hermanos, haya ese tipo de cosas. Lo principal es saberlas resolver. Pensábamos también que cuando faltaran nuestros papás iba a pasar algo así, pero no, porque yo pienso que lo principal para nosotros es la unión. Ahorita, por ejemplo, en pandemia, mi hermano Alejandro, que estuvo muy grave de COVID, él se retira hace 3 años del grupo por salud. Mi hermano Canelo tuvimos un accidente en el 2010, hace 16 años. Tuvimos un accidente muy grave y él estuvo como un año y medio
en recuperación porque él quedó muy lastimado y decidió salirse, o sea, decidió ya no trabajar aquí con nosotros. Sí. Siguen siendo socios, siguen participando. Mira. Y lo que sí está pasando es que obviamente la edad avanza y ahora nos enfermamos más, de repente yo tengo que tener mi suplente, yo a mi hijo Omar ya lo estoy, ¿sabes qué, mi hijo? Prepárate, porque si yo me canso, te vas a ver en mi lugar. Y me acordé de la Sonora Santanera, no sé si alguna vez tú los viste tocar la Santanera en los últimos años, nos tocó verlos, Sí. los señores, Sí. la primera tanda y sus hijos, la segunda tanda. Sí. Entonces, los años no pasan en balde, lo principal yo creo que es conservar la esencia, tener siempre presente que aunque hagamos canciones nuevas, conservar el sonido. La gente agradece eso de que podamos El conservar el estilo. sonido. Claro. El estilo, exactamente. Oye, yo recuerdo mucho a tu hermano, fíjate, yo no sabía que eran hermanos, que era el compositor, ¿cómo se llama tu hermano, el compositor? El de Cachete con Cachete, Pechito con Pechito. No es nada mío. ¿No son hermanos? Él es Carlos Muñiz Barradas. Carlos Muñiz, exactamente. Él no es nada de nosotros, no es pariente de nosotros. Él es del municipio de Actopan. El que Bien. es primo de nosotros es Julio Francisco, el bajista. Él sí es primo de nosotros, de Actopan, fundador. Carlitos, pues es paisano de nuestro municipio. Él se retiró del medio en febrero de este año y pues es un gran compositor. Él ingresó a Superlama a finales del 90 y obviamente cuando Canelo lo invita, porque Kiro Saldaña ya se iba a salir, lo invita pues primero como compositor. Ya habíamos grabado una canción creo. Ya lo habíamos escuchado con el grupo Monte Carlo, que estaba Carlitos. Canelo le dio una voz distintiva, original, compositor, baladista también, porque estamos hablando que en el año 90, 91, pues los reyes del romanticismo, pues Bukis, Temerarios, Bronco, Jonix, por ejemplo, y siempre fue la idea de mi hermano que como grupo pegáramos a nivel nacional. Entonces le echó el ojo a Carlitos, vente para acá, y tuvimos mucha suerte porque Carlitos nos ha dado muchísimas canciones. Y aparte, recuerdo que en el escenario se caracterizaba, ¿no? De repente con algunas canciones se vestía y hacían era un showzazo, ¿eh? Sí. La despistada, y fíjate que no eran pensados así, no eran pensados así. Por ejemplo, la primera vez que hicimos un tema, el tema infantil, la de ¿cuánto vale tu tiempo, papá? Que es la voz de un niño que le dice a su papá que porque no, o sea, trabaja demasiado, ¿no? Sí. Hacía la voz de niño, entonces él dijo, me voy a vestir de niño. Fue la primera vez. Grabamos después un tema que se llama, ay, mamá, ¿cómo te quiere mi papá? Igual chusco, entonces empezamos sin querer queriendo hacer, pues, caracterizaciones, performance de las canciones. Oye, pero eso nadie lo hacía, Bastián, eso nadie lo hacía. Para mí fue impactante, yo recuerdo allá en Huatusco los vi. No, sí lo hacían, pero en otros lugares. Te voy a decir que lo hacía, que fue coincidencia, no es que copiáramos a nadie. Los Reyes Locos de Coahuila, sí, de la zona lagunera, del norte, los Reyes Locos hasta el 93, 94, 95 grabaron una canción que pegó al nivel nacional con la voz de un niño. Algo que era mi teta, yo quiero mi teta. 2 canciones de ellos pegaron con voz de niño, pero fue coincidencia total. En aquella época pues no había así como que no llegaban de allá para acá. Uno conocía a lo mejor porque lo veías en la tele o porque no sé, alguien de aquella del norte veracruzano venía para acá y decía, está pegando esta canción. Así conocimos La Coloreteada, que la grabamos en el 86, 87. Los Mier, pues no eran conocidos en el sureste. Un trailero nos trajo un disco, un cassette, y nos gustó La Coloreteada y la grabamos, y fue éxito de nosotros en el sureste. En el 85, 86, 87, algo así. Era la forma en que uno podía, digamos, a lo mejor, entre comillas, copiar, pero era lo mismo. Bronco, uno de los éxitos de Bronco en aquella época, grande de caderas, era de Mikel Laure. Mira. Y Bronco fue éxito de ellos, de los primeros éxitos, pero era de Mikel Laure. O sea, era un trae para acá, vente para acá, o bien en el 88, me acuerdo muy bien
que Nativo Show tuvo grandes éxitos en los popurrís que hacían. Sí. Y había una cosa allá en Sudamérica que se llama el Tequendama de Oro. En esos discos de Tequendama de Oro, en esos discos venían todas esas canciones que grababan los grupos. Eran éxitos de Sudamérica, Colombia, Venezuela, etcétera. Y pues es que la música así es, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Puedes tú buscar, por ejemplo, Todo lo encuentro en ti, Yo quiero chupar, y verás que habrá mínimo unos 8 o 10 grupos argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos que nos copiaron. Ajá. Sí, O sea, éxitos de nosotros, originales de nosotros. Sí. La Pelusa ni se diga, Yo quiero chupar ni se diga. En Argentina nos grabaron ese tema muchos grupos. Oye, muchos, Sebastián, ¿y cómo es ese rollo de La Pelusa? Porque ese es un canto. Yo también en cierto momento anduve muy metido en el catolicismo y la cantábamos en las convivencias católicas, ¿no? Como dinámica. Y después la escucho con ustedes, fue un madrazo de canción. ¿Cómo fue eso? Platícame un poquito porque está interesante esa historia de La Pelusa. Muy buena tu observación. No solamente en las cuestiones católicas. Cuando el tema pegó, el programa Hoy de Televisa nos llevó, híjole, yo creo que unas 10 veces. Entre el 95 y el 98 fuimos como 10 veces a tocar La Pelusa. O sea, era un éxito internacional muy fuerte en el 95. Ahorita que está cumpliendo el programa Hoy 28 años, La Pelusa cumplió 31. Sí. Del 5, ¿no? Y me acuerdo que Angélica Vale nos dijo, Sebastián, el teatro, las dinámicas son con La Pelusa. Sí, sí. Una maestra en Monterrey nos dijo, Sebastián, aquí en la escuela. Entonces era en todos los ámbitos, estratos sociales, la canción se usaba. Entonces, Sí. eso fue algo, pues, lo que ahorita sería Yo quiero chupar viral. Sí. Y platicaba hace poquito, bueno, en mi canal de YouTube que hice yo en pandemia, me puse a investigar muchas cosas que ni yo mismo sabía. Pelusas, te puedo decir que es un tema grabado en 1930 o en los años 30. Es un son cubano del trío Matamoros, que tú lo escuchas y no tiene nada que ver con lo de nosotros. Sí. Es un son cubano, pero no tiene lo que pegó. Eso se lo pusimos nosotros. O sea, lo que todo el mundo hacía, queremos que todo nos baile no lo tiene la canción original. Es aportación de nosotros. Eso es un mérito muy grande. Ahora, Sí. ¿de dónde lo sacamos? Platicaba hace poquito, porque cuando empezamos a cruzar información entre todos, a mi hermano Juan le llegó ese disco, pues él siempre ha sido productor del grupo, había sido productor. Sí. Él siempre iba a un lugar, por ejemplo, a Oaxaca, al Istmo, Tehuantepec, compraba discos, buscaba raíces musicales folclóricas, buscaba. Estando en Mérida, había un chavo que le llevaba música cubana. Sí. Y no me acuerdo si fue el disco o cassette, la verdad no me acuerdo. Ese chavo siempre nos iba a ver al hotel y nos daba, le vendía Canelo música cubana. Muchas las conocíamos, muchas no. Y ahí venía La Pelusa. La canción de La Pelusa se llama originalmente Que te están mirando ya. Ah, ya. De Miguel Matamoros, del trío Matamoros. Que te están mirando ya. Entre paréntesis, La Pelusa. La canción original solamente una o dos veces dice Pelusa. Yo tengo una chiquita que le llaman La Pelusa, una vez nada más. En el coro dice, baila suavecito, Violeta, que te están mirando ya. Mira, mira, mira cómo baila Violeta, que te están mirando. Ah, mire. Nosotros le pusimos más repetitivamente Pelusa, Pelusa, Pelusa. Bueno, entonces, una semana antes de los ensayos para un disco, mi hermano ya había recopilado. La semana que viene ensayamos. Tenemos una gira ahorita en Yucatán, 2 semanas. Vamos para Yucatán. Entonces, en una de esas giras, dice mi hermano que bajamos, estaban las fans de nosotros afuera esperándonos en el baile, 8 de la noche, 8, 9, y un grupito de ellas, se baja Julio, me bajo yo, y empiezan ellas, o sea, todavía no existía la canción, no la habíamos grabado, no la habíamos ensayado. Bajamos y empiezan las chicas, queremos que Julio nos baile la pelusa, queremos que Seba baile la pelusa, Pelusa por aquí, y mi hermano Juan baja, Canelo, y le dice, oigan, ¿qué es eso? No, pues la Pelusa. Pero, ¿cómo? O sea, no, es que hay un programa de televisión
tipo, ¿te acuerdas de Sube Pelayo Sube? Sí. Bueno, lo hacía Kipi Casado. Ajá. Eso ya es una investigación que se hizo ya después de años, Sí. porque no sabíamos en el momento. Sí. Había un programa que se llamaba La Hora del Gane. Uh-huh. La nieta de Kipi Casado era una chica con una no es discapacidad, es una, no me acuerdo si era Down. La cosa era que esa chamaquilla gordita, ¿me acuerdo? Güerita, sí, le decían la Pelusa. Entonces, en el programa, cuando los concursos y que Juan José bailaba y no sé qué, Kipi Casado, los concursos, hicieron famoso, queremos que todos nos bailen la Pelusa en la tele. No era una canción, era una corito, porra, un grito, una animación. Sí. Entonces se hizo famoso. Entonces las chicas por eso lo sabían. Entonces Canelo, ¿qué fue lo que hizo Canelo? En el ensayo de la semana siguiente vamos a montar la Pelusa y le vamos a poner esto. ¡Wow! O sea, y en ese año 94, porque salió en el 95, siempre hay que dar un contexto de todo, porque, por ejemplo, acababa de pasar el éxito de la del Moño Colorado, sí, y la de El Paso de la Tortuga. El Paso de la Tortuga, camina para adelante. O sea, era una época de que hacían pasitos, inventaban pasos. Sí. Entonces la Pelusa entró con tan buena, bueno, primero mala suerte, porque la disquera no la quería. ¿Por qué no la quería? Porque el editor encargado ya estábamos en Musivisa, entramos en el 94, Musivisa, estaba don Pepe Domínguez, que es productor también de Musivisa, y nos dijo, oigan, les habla el de la editora, no me acuerdo cómo se llama el señor no pueden grabar la canción, porque los compositores cubanos son muy meticulosos, son muy quisquillosos, mejor dicho, y no les gusta que le modifiquen nada. Pero, señor, es que sentimos que va a ser un éxito y que no sé cómo lo convencieron, pero bueno, de momento habían dicho que no. La grabamos. Sale el disco, porque acuérdate, o sea, tú grababas, híjole, salía el disco hasta medio año después. Sí. Se grabó, se graba, o sea, se ensaya en 2 meses, se aprende una canción, se graba. Es más, me acuerdo, me dice Canelo, Sebas, al final, queremos, y allá, ¿cómo? Los chicos de la radio te ponen la Pelusa, también los Superlamas te ponen, o sea, eso ya fue invento de nosotros. Sí. Decía la primera parte, allá en Monterrey te bailan la Pelusa, también en todo el norte. Y yo de Canelo, ¿cuándo vamos a ir a Monterrey nosotros? Nunca. Y dice Canelo, tienes que pensar a nivel muy grande. Bueno, vamos a decir que allá. Oye, Sebastián. Y el éxito más grande fue en Monterrey. Sí. El éxito más grande fue en Monterrey. Sí, fue un madrazo de canción. Yo recuerdo que una vez ustedes fueron a Huatusco, me tocó ir a entrevistarlos, a tu hermano Canelo precisamente, y a ti, y a otros hermanos, y les dije que había yo escuchado un remix, que en aquella época pues era muy raro escuchar remix de música tropical, pero súper moderno en la Qué Buena de México, la estaban programando, era un remix de La Pelusa precisamente. Sí. Y me acuerdo, mira. Estaba muy padre ese remix. Estaba muy bonito. Ya habíamos tenido el éxito del 95 La Pelusa. Eso fue como el 2003, más o menos 2004, algo así. No me acuerdo por qué o cómo conocimos a un DJ en Chiapas. No, fíjate que nunca había analizado esa historia del remix de La Pelusa. Venía un disco para nosotros y no sabíamos qué meter, y no me acuerdo por qué dijimos, oigan, ya me acordé. Aquí en Veracruz, en La Poderosa, 106.9, está María Rubí La Pelusa. Ajá. María Rubí La Pelusa se puso La Pelusa por la canción, entonces ella se llama La Pelusa de toda la vida por eso. Entonces, Sebas, háganme un tema, especialmente para mí, para que yo lo ponga en el programa. Ahí empezó todo. Conocimos al DJ, le decimos, oye, no me acuerdo si se lo pedimos o él nos lo regaló así, como que miren lo que hice. No me acuerdo. La cosa es que
que nos manda, dijimos, oye, está re bueno, le quitó el bajo, le puso un bajo nuevo, le metió rapeo, unos scratch, no sé. Ajá. No, hombre, estaba buenísimo. Bueno, nos gustó, le dijimos, mándanosla, y se lo dimos a la chava para su programa. Cuando viene la grabación de ese disco, que no sabíamos qué meter en ese disco, dijimos, vamos a poner como bonus track La Pelusa, ¿cómo era? La Pelusa Reggaetón. La Pelusa Reggaetón, y se mete en el disco. Y les gustó a los locutores en México y la ponen en la Qué Buena, Sí, como recordando el éxito, una nueva versión, y nos hizo ganar otro premio Furia Musical. Bueno, se llamaba Galardón Furioso. Sí. En el Lunario de la Ciudad de México fuimos a tocar, hace poquito acabo de ver el video, está en YouTube, Sí. me acuerdo que yo lo subí. En el Lunario nos premiaron por esa canción, y el programa musical lo cerramos, los Superlamas, tocando ese remix de La Pelusa. Oye, Sebastián, ¿y cómo fue ese, cómo le podríamos llamar, como ese encuentro con el movimiento grupero que vino con una oleada muy fuerte a todo el país y sobre todo también al sureste, con grupos como ya lo mencionaste hace unos momentos, como Bronco, como Temerarios, y que venía muy fuerte esa onda? ¿Cómo fue sobrevivir en esa época? Porque varios grupos dejaron de sonar, porque la invasión estuvo tremenda. Sin embargo, Superlamas y otros grupos del sureste sobrevivieron, pero no todos los que en los años anteriores, una década anterior, habían sobrevivido. ¿Cómo fue Mira, eso, Sebastián? estamos hablando de que tú estás hablando de un movimiento a nivel nacional. Sí, muy En fuerte. aquella época, los únicos grupos tropicales nacionales eran Los Socios, Los Vázquez, Rigo Domínguez, todavía los Joao eran muy conocidos, y todos los demás, Junior, Nativo, Caracoles, Flamers también eran nacional. Sí. Todos los demás grupos, en nuestro caso personal particular, Superlamas, soñábamos con pegar a nivel nacional. Entonces, esa onda grupera, digamos, que como que no, la veíamos lejana, nosotros, porque pero entre medio de todo ese tipo de cosas, por ejemplo, estaba lo romántico de los Yonix, pero Flamers había ganado discos de oro, Vázquez igual con la onda tropical, Rigo Domínguez no se diga, Fiestas Suavecitos, el Super Show de los Vázquez, Socios del Ritmo. La onda grupera vino fuerte a nivel de que nacen esos gigantes, y los que te acabo de mencionar ya estaban en segundo crédito, ya no eran estelares, ya estaban abajo de Yonix, Bukis, lo que tú comentaste, Temerarios, Bronco, Tigres del Norte. Esto sí nos afectó, pero nosotros que estábamos en un tercer nivel todavía más abajo, Superlamas queríamos pegar a nivel nacional, andamos en la búsqueda, no hay una fórmula para eso. En el 90 que entra Carlitos Muñiz, 91, pues Canelo quería, digamos, con nuestra fórmula, con nuestra propuesta romántica con Carlitos, queríamos entrar a esa pelea, entre comillas, allá. ¿Y cuál fue la sorpresa para nosotros? Que pegamos con La Pelusa. A nivel nacional, o sea, andamos buscándole, chalala, grabamos La Pelusa. Y otra cosa, en ese mismo disco viene El Lobo Solitario. El Lobo Solitario, La Cachonda, que me fascina esa Pero rola. Bueno, es que El Lobo Solitario en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Z y en la Qué Buena, fue la que aceptaron, no La Pelusa. En la Ciudad de México, la única tema que lanzaron de momento fue, tanto en la Z como en la Qué Buena, fue El Lobo Solitario. Porque ese año 95, volvemos al contexto, nace la música de los Asquis. Y Asquis entra con cumbia andina, y Lobo Solitario era una especie de cumbia andina, nomás por que eso yo pensaba que lo que tú tocabas era el charango, porque decía yo, pues estos están haciendo una mezcla ya de música latinoamericana y se oye muy padre, muy... Y otra cosa, perdón Carlos que te interrumpa, otra cosa también importante, no sé, pero creo que en esa época es cuando empieza a nacer la onda sonidera. Sí. ¿Me entiendes? Lo sonidero empezó, entonces, los que ponían, los que hacían los éxitos, o empezaron a hacer los éxitos en aquella época, eran los sonideros. Lobo Solitario, La Noche Triste, etcétera, en las colonias sonaban, entonces la radio tenía que ponerlos, era al revés. La gente las pedía porque las oían los sonidos. Con Monterrey fue bien diferente, porque ahí en Monterrey la disquera, que estábamos en Musivisa, le gusta mucho el tema de La Pelusa, lo lanza en el programa de
Jesús Soltero, Órale Primo, estaba, te digo, venían con la de Moy Colorado allá, estaban con el Paso de la Tortuga y les gustó La Pelusa para hacer un concurso y que inventaran el Paso de la Pelusa. Y fue un fregadazo. Nos dice la disquera, muchachos, tienen que ir a Monterrey a hacer promoción, y nosotros espantadísimos porque el tema está en primer lugar. Yo tengo, bueno, debe estar por ahí en la oficina, el Top 10, el Hit Parade. Estábamos en las estaciones de AM, recién había fallecido Selena, en primer lugar con La Pelusa y Selena en segundo, y en FM al revés, Selena en primero y los Superlamas en segundo con La Pelusa. Tú veías las 10 canciones y decía, por ejemplo, Selena, Amor Prohibido, No Como la Flor, La Pelusa, o sea, Tropical, y los demás eran todos norteños, todos, Cardenales, Pesado, Intocable, y tú oyes la radio, yo tengo un cassette grabados de la radio de Monterrey, donde se oía pura música norteña, banda, pero una de banda o dos. Y románticas. Y de repente La Pelusa, o sea, tropical, cumbia tropical en Monterrey, era lo más increíble. Tenemos déjame acordar el año, creo que fue septiembre del 95, ¿sí? Algo así. Lo tenemos en la vecina, el recorte, así, lo enmarcamos. Viva la Radio 95. Queremos que todos nos bailen La Pelusa a 8 columnas. ¿Qué decía después la persona esa que no quería que se grabara La Pelusa? ¿Quién sabe? Ya no nos interesó. Fuimos al evento, al Viva la Radio 95, en septiembre, al Estadio Universitario de Monterrey. Es una anécdota que siempre hemos contado porque es el orgullo más grande que tenemos. 60,000 personas. Ay, caray. Hace poquito transmití esa parte porque está el elenco. En el elenco, los grupos que abrían era Límite. O sea, está casi desconocido. Casi desconocido. Hasta Límite nació en el 95. O sea, el primer éxito del Límite fue en el 95, los Superlamas. El primer éxito, pero ya estábamos más arriba, porque el Límite lo pusieron a las 11 de la mañana y nosotros nos pusieron a las 6 de la tarde. O ya estaba el estadio lleno. Sí. Y tocabas 2 canciones. ¿Qué tocamos? ¿La Pelusa 2 veces? No, tocamos Lero. Oh, 60,000 en un estadio. Y La Pelusa. Cuando escucha las primeras notas de La Pelusa, como ya había, o sea, nos llevaron ahí porque estaba en primer lugar, y porque el concurso en televisión había tenido mucho éxito, tenía un pasito que la gente empezaba a bailar. Cuando empiezan las primeras notas de La Pelusa, la gente se para, toda la gente se paró a hacer, queremos que todos nos bailen La Pelusa, Pelusa por aquí. 60,000 personas, estábamos nosotros en shock, así. Pero lo chistoso es que nosotros no traíamos cámara, no grababa nadie, no hay un video que tengamos nosotros de eso. Solamente el recuerdo, el recorte de periódico a 8 columnas, y pues ahora sí que lo demás es historia porque nos llevó a Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Oye, Sebastián, ese exitazo, ¿cuántos premios le trajo a la agrupación? Pues uno de los principales nacionales fue el Furia Musical en el 96. Y luego lo ganamos en el 98, otra vez, 2 premios Furia Musical, que pues era el máximo galardón en aquella época, obviamente los discos de oro de la disquera. Pero yo creo que el éxito más grande era la chamba, o sea, anduvimos en toda la República. Sí. Imagínate que nos tocó un baile con 100,000 personas. Ay, caray. Con Tigres del Norte. Obviamente nosotros abriendo a las 9 de la noche, ¿no? En el Salón Río Nilo en Guadalajara, Jalisco. Estaba grandísimo, Río Nilo, ¿no? 100,000 personas. Nos tocó tocar y nos veíamos así chiquitititos, así. No, imagínate, qué bella época. ¿Cómo ves la cumbia ahora, la cumbia actual, en Veracruz? ¿Qué piensas de las agrupaciones que pues están empezando? ¿Cómo ves este movimiento ya también en la cuestión comercial? Que voy a hacer un poquito de historia aquí. Es bonito hablar de los éxitos pasados, pero creo que Superlama nunca nos hemos quedado en el pasado. Siempre tiene que hablar del presente y de lo que tienes que hacer en el futuro. Cuando dijiste de la onda grupera, yo estaba pensando en la onda duranguense. La duranguense fue más difícil, porque ahí sí desaparecieron grupos.
Nosotros tuvimos que irnos a Costa Rica, Centroamérica, Sudamérica, que estábamos pegando muy fuerte para allá, nos fuimos para allá. Fue una cosa más difícil. Sí, El desplazó a duranguense, varios grupos de la onda exactamente. duranguense, sí. Y siempre era nadar contra corriente, tratar de inventar cosas nuevas, novedosas, arriesgadas. Pero bueno, retomo tu pregunta. Es más difícil ahora. ¿Cuántos vocalistas han salido de grupos para hacer sus Sí, grupos? Entonces ya no hay 5, hay 25. Y sí, tienes que sobresalir entre todos, que tu fórmula siga funcionando, que un grupo de tantos géneros como Superlamas siga en el gusto de la gente, ya sin los vocalistas que estaban antes porque se enfermaron, porque se salieron, porque hicieron sus grupos, porque se retiraron. Y tenemos una nueva etapa en Superlamas, con 2 vocalistas nuevos, Cristian y Oliver. Carlito se retiró, quedamos Marcos y yo como vocalistas de la vieja guardia junto con Julio Francisco. Oye, vi que hicieron el casting ahí en Jalapa, ¿no? Ahí estuvo mi buen amigo Federico Ríos, el Pollo, le mando un saludo. Sí, Ahí lo estuvo invité, mi querido compitiendo, ¿no? Pollo, Ajá. fue muy amable en aceptar la invitación, la verdad. Ujú. Es una persona que yo respeto y admiro muchísimo y le agradecí mucho que haya ido. Fue algo, mira, se tiene uno que adaptar a los tiempos. Sí, Ahorita tenemos un equipo de trabajo, tanto en redes sociales, community manager, gente de plataformas, uno que está con nosotros en redes, que viaja con nosotros siempre, sí. la disquera, pero fue después en pandemia, fue ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Había que reinventarse, había que ¿qué hacemos ahora? Entonces, te lo platico ahorita sí, porque ya aprendimos, pero Sí, en su momento era de prueba y error, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos pasa esto? Etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita en la actualidad, cuando hicimos el casting, la persona encargada de redes de nosotros, él vive en Mazatlán, sí. le lleva redes a gente como La Rayadora, o sea, es Ujú, un ujú. alto nivel de este cuate. Sí. Este, y nos dice, Sebastián, tengo enfrente de mí una beta de oro para ustedes. Déjenme el casting a mí, yo lo elaboro. ¿Cómo? Espérame tantito, te voy a mandar el plan hecho. Y él hizo todo el plan. Ah, mira. Es la primera vez que lo digo, pero bueno, no tiene nada de malo porque en la actualidad todo es así. Sebastián, déjame hacer el plan. Pero oiga, ¿qué no más pedimos un video y que nos los manden por WhatsApp? No, 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 no. El plan es el siguiente. A Sí, sí, sí. hashtag la voz Superlamas. Sí, sí, sí. El texto va a decir, suban su video a sus redes sociales. A la de Superlama, no a sus redes sociales de ellos. Y los buscamos por el hashtag. Pues no sabíamos cómo lo vamos a ver. Sebastián, déjamelo a mí. Y dijimos, caray. Él nos hizo todo el plan. Tuvimos casi 80, 90 vocalistas que Exacto, buscaban estar en el lugar. exacto. Hicimos números grandísimos de audiencia. Resultó que 6 de los finalistas, porque entre 80 hicimos varios filtros, 6 Sí, de los participantes eran de Yucatán, hicimos un casting, un primer casting en Yucatán, se sí, transmitió en vivo, luego hicimos un segundo aquí en Jalapa, que fue cuando fue Federico, con público en vivo, vas a cantar con micrófono, vamos a verte, te vamos a ver cómo proyectas, mi hermano Canelo, que es psicólogo, los entrevistó primero, y muchos números de todo, y nos dimos cuenta que habíamos sido el primer grupo en hacer ese tipo de cosas de mira. esa forma, ¿me Ujú. entiendes? De esa forma. Sí, sí, Pudimos sí. escoger, pudimos escoger el prototipo de vocalista que queríamos para el grupo, juventud, tablas, carisma, tienen que ser humildes, buenas personas, accesibles, de todo un poco. Sí. Fíjate, qué interesante, Sebastián. Sí. ¿Han hecho colaboraciones ustedes también? ¿Han estado nominados a premios como mejor grupo de cumbia por Superlameando, ¿no? En Sí. en un aniversario que tuvieron, ¿40 años? Mira, Superlameando Ajá. fue el volumen en el 2019, el primer Ujú. volumen de duetos, porque ya sacamos uno este año, ya lo hicimos completo. Eh, Estaba muy de moda, mucha tendencia, la cuestión Ujú. de los duetos. Tú recuerdas Sí. a Ángeles Azules, Socio del Ritmo, etcétera, Ujú. pero nosotros no sabíamos cómo hacerle. Entonces, tuvimos que hacer un plan así. Híjole, ¿quién nos puede echar la mano? Pues Blanquita Martínez, la chicuela Blanquita, échanos la mano, mira,
no conocemos a los artistas. Ella Sí. nos consiguió como el 80% de los artistas, Mariana Seoane, Recoditos, José Manuel Figueroa, Dulce. La disquera nos contactó con Alicia Villarreal. Nosotros contactamos de manera personal a Pedro Fernández, Raimi. Entonces hicimos ese primer disco con mucho sacrificio. Nadie se puede imaginar el gasto económico que produce un disco de tal magnitud. Sí. Teníamos que ir a Monterrey a grabar videos, teníamos que ir a Mazatlán a grabar videos con Recoditos, y traerlos, pues, los volábamos acá. Por ejemplo, Pancho Barraza grabó aquí en Jalapa. Sí. Con Raimix fuimos a Puebla, y así, un gasto enorme, pero bueno, era una inversión. Sí, sí, sí. Yo ya perdí la cuenta, pero me quedé el año pasado en 350 millones de reproducciones. El puro tema con Pancho Barraza, Raimix, están entre 80 y 90 millones cada uno. En tercer lugar está Ninel Conde con El Bombón Asesino, tiene cerca de 60 millones. Mira. Otros 30 millones con María Soane, y así todo. Alex Intec también estuvo con ustedes, ¿no? Cantando. Sí, sí, él no tuvo, digamos, muchas reproducciones, pero sí llegó como, no sé, 5, 6, 7 millones. Pero con Alex hicimos una mancuerna para shows en vivo. La gente empezó a contratarnos con Alex. Oye, ¿por qué no lo traen para cantar una canción? Oye, ¿por qué no cantan más canciones? Pues si quieren. Entonces, nosotros nos vendemos con Alex Intec como un show de él, o sea, un show de los Superlamas, con invitado especial Alex Intec. Él canta 8 canciones, dentro de las cuales están los 2 duetos que hicimos con él. Y luego viene la pandemia, viene después 2021, 2022. Oigan, ¿por qué no seguimos haciendo duetos? La disquera nos dijo, queremos más duetos, y empezamos a hacer un disco que nos tardó 2 años y medio en hacerlo, en terminarlo. Alex Lora, Bronco, repetimos con Alex Intec, Daniela Romo, que la acompañamos a la Auditorio Nacional hace 2 años. Sí. Bronco nos invitó a la Arena Ciudad de México el año pasado. Hicimos con Bobby Pulido, con Pilo Tejeda de Banda Blanca, el tema de Sopa de Caracol. ¿Qué más hicimos? ¿Qué más? Con Macumba, con Raquel Vigorra. Y bueno, hace poquito ya salió el acoplado completo en plataformas digitales, lo que es Superlameando número 2. Qué padre. ¿Qué viene ahora para Superlama, Sebastián? Buena pregunta, muy buena pregunta. Afortunadamente estamos trabajando en eso. Lanzamos ya un primer tema inédito con Nelson Cancela, dentro de un disco que queremos con temas inéditos, pero seguiremos en los duetos, pero ya con temas inéditos que la gente nos pide mucho. ¿Por qué no graban más tropical, más movido? Entonces invitamos al rey del baile, Nelson Cancela, para hacer un tema inédito que se llama Sácatela junto a mí, un tema obviamente que juega con ese doble sentido, escrito por mi sobrino Johnny Páez. Cuando nos la muestra, a mí me encantó. Sácatela junto a mí, la selfie. Eso es buenísimo. Tipo, conozco una negra que las afloja, tipo, que me lave la ropa y la cosa. O sea, un doble sentido, un juego de palabras. Luego hicimos un dueto, pero ese no fue para el disco, sino fue el último dueto para la disquera, para Superlamento número 2, que fue con Carolina Ross, un remake de un tema que hicimos hace 20 años, Si tú te vas. Ahorita estamos preparando un tema inédito, ya está grabado, no puedo decirte con quién, pero es un compositor a nivel internacional de alto nivel que ha ganado muchísimos premios en Estados Unidos, un compositor que todas las bandas le han grabado, altísimo nivel, y es un tema inédito que nos regaló a nosotros. Ya está grabado, es el próximo lanzamiento, yo creo que no más de un mes para Superlamas, ya dentro de un disco de temas inéditos. Qué padre, me da de verdad mucha alegría, mucho gusto que Superlama siga después de todo este recorrido que han tenido, la pandemia muy fuerte. Sin embargo, viene ahí otro de los grandes éxitos que yo creo que vuelve a revivir a Superlamas a nivel nacional, que es Yo Quiero Chupar, ¿no? Que es el himno de las fiestas, Sebastián. Yo creo, y te lo digo porque anduve en fiestas hace muchos años, cantando ahí en grupos, y de repente ya cuando llega un momento de la fiesta que ya va bajando el ritmo, y de repente
metíamos Yo Quiero Chupar, ¡brum! Se volvía a encender la pista, la gente empezaba a corear. No, hombre, es un fenómeno ese Sí, rolón, ¿eh? es chistoso porque esa canción pues se graba para cerrar un baile, con toda la gente, o sea, está bien happy. O sea, y Sí, de sí, sí. repente, Carlos, o sea, que los chiquillos empezaban a cantarla y a pedirla, dijimos, ¿qué está pasando? Bueno, fácil, el idioma universal de la música, es así, Sí, ¿no? sí, El sí, niño el niño no está leyendo la letra, no está escuchando, profundizando que yo quiero chupar, no habla, para el niño no es hablar del alcohol, sí, 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 es, sí. es un coro, es una tonada que se les quedó, y inclusive en bailes lo hemos hecho, que la tocamos al principio, no hay efecto, no hay Sí, sí, efecto, sí. la gente sí la baile ya, el efecto es al final, Sí, nace para el final del baile, 3, sí. 4 de la mañana, uf, es Prendes a todos nuevamente. el clímax, sí, Prendes a todos nuevamente. sí, sí. Oye, Sebastián, pues qué gustazo, la verdad ya el tiempo se nos vino encima. Nada más ya para terminar, quisiera hacerte 2 preguntas. El vocalista nuevo, de nombre Adrián, fue también cantante de otra agrupación, ¿verdad? ¿Se llama Adrián, el vocalista nuevo? No, son dos vocalistas nuevos, Ah, Cristian perfecto. Serrano y Oliver. Ah, pero, ¿habían estado ya en otras agrupaciones? Cristian estaba en nativo de Fito Martínez. Ah, ya. Ujú. No sé si estás hablando tú de otra persona. No, 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 no. Nada más esa era mi duda, si ellos ya habían estado en otras Bueno, agrupaciones. Cristian Serrano estuvo con nativo de Fito. Ujú. Cuando nos manda el casting, como era un casting abierto y Ujú. público, me Sí. acuerdo que él nos dijo, oigan, puedo hacerlo privado porque estoy en tal grupo. Y le preguntamos, oye, pero es que, híjole, no, dice, mejor si ustedes dicen que sí y me quedo, lo hago público. Yo ya Ujú. hablé con el dueño, ya le dije que voy a mandar mi casting y estuvo de acuerdo, pues porque yo quiero estar en Superlamas. Entonces no lo hicimos público, el casting de él. Hasta cuando le dijimos, ¿quedaste? Entonces ya lo hizo Ah, público. ya. Mientras, pero te puedo comentar algo, ¿eh? Hubo 3 vocalistas Sí. de 3 grupos muy reconocidos que nos mandaron casting para entrar con Superlamas. Fue alguien de Yaguarú, ¿no? De Yaguarú no recibimos ninguno, espérame. Yaguarú. Ah, el que está ahorita en Yaguarú. Ajá. Sí, El es que que yo está tengo ahorita un en dato por Yaguarú. ahí. Ajá. Julio Sí. Ballinas. Ah, Él ya. estuvo en el casting, vino a Jalapa al casting. Ah, ya. No quedó, pero él después, a los meses, bueno, hace poquito tiempo está con Yaguarú, o sea, Sí, está muy sí, sí, bien, el sí. chavo es muy bueno, pero no es que fuera mal vocalista para nosotros, o sea, no es que fuera una mal voz, es que Sí, nosotros buscábamos un estilo muy específico para las canciones, ya, ¿me entiendes? Sí, ya. sí, él está ahorita con Yaguarú, Ah, bien. Ballina. Y otra pregunta ya, para terminar, ¿qué son de ustedes, Los Aldeanos, que también es otro grupazo que me encanta? Alguien me dijo por ahí que eran primos de ustedes, ¿es cierto? Los aldeanos desaparecieron hace como 15 años. Ajá. En aquella época, el director o el fundador del grupo era mi hermano, el que tocaba el güiro de 11 años. Mi Ah, hermano ya. Melquiades funda el grupo en el 84, primero con un grupo de amigos Ajá. y después, pasando un poquito tiempo, con los hijos de mi hermano Alejandro el trompetista, con mis sobrinos, Alejandro y Roberto, mi hermano Melquiades, otro sobrino, hijo de mi hermana, Andrés. Al paso del tiempo entra otro sobrino, hermano de ellos, y al paso del tiempo entran otros 2 sobrinos hijos de mi hermano Paulino, que desafortunadamente ellos 2 fallecieron en COVID, en la Ah, pandemia. Los 2, digamos, esos 2 que fallecieron en el COVID, digamos, estuvieron en la última parte de Los Aldeanos, les tocó estar ya en Sony Music, el grupo iba súper bien, pero yo recuerdo que en pandemia, perdón, en la onda duranguense, fue uno de los grupos que ahí fue. desaparecieron en esa época, Mire. estuvo muy fuerte. Sí, alguien me había chismeado que era primo de ustedes y también estos cuates de Bermudas, ¿no? Los que cantaban No Bueno, voy a en trabajar, no voy a trabajar. Bermudas, en Ajá. Bermudas, en Bermudas estaba uno que luego fue parte de los aldeanos, Ah, era mire. hermano de los aldeanos, Ah, perfecto. estaba más chico, no, perdón, déjame acordarme bien. Era el compositor que nos dio el tema de No voy a trabajar,
era, es que en el inicio sí eran mis sobrinos, otro hijo de mi hermano mayor, sí. Estaban en las congas en sus inicios, y luego también había 2 hermanos Galicia que son primos hermanos de mi sobrino, pero por parte de la mamá. O sea, eran Vázquez Galicia. Músico, amigo. Ajá. Eran Vázquez Galicia y estos chicos de Bermudas eran de Galicia por parte de la mamá. Digamos, no eran nada de nosotros, eran primos hermanos o primos de mis sobrinos por parte de la mamá. Pero fíjate, en el radio nos chismeaban, ¿no? Nos pasábamos los chismes entre locutores. Pues sí, digamos que eran familia. Sí, son familiares, decían, de los aldeanos y de Superlama. Pues mira. Exactamente. Sebastián, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta charla. Hoy que ha pasado ya 45 años, ¿así lo imaginaban? ¿Así lo tenían contemplado, Sebastián, que fuera esa agrupación que empezó en Actopan como un grupito de adolescentes prácticamente, que hoy fuera todo una institución de la música tropical, no tan solo de Veracruz, sino de México, con un sello muy peculiar en América Latina y que han puesto al país muy en alto? ¿Así lo imaginaban, Sebastián? Fíjate que siempre fue un sueño para nosotros. Realmente el que tenía la visión del futuro era mi hermano Canelo. Él era el que decía, vamos a pegar, vamos a México, tenemos que pegar, vamos a pegar a nivel mundial, a nivel nacional. Él siempre tenía eso. Nosotros, digamos, hacíamos nuestra parte como músicos, con la disciplina. Por ejemplo, yo terminé mi carrera de ingeniero químico en el 87, a los 6 años de que empezó el grupo. Y en el 87, todos los que trabajaban, que de maestro, que en la Secretaría de Educación Pública, que en el gobierno del Estado, que no sé qué, tuvieron que dejar sus trabajos para poder ya enfocarse 100% al grupo. Entonces, sí había un camino que queríamos recorrer de la mano de mi hermano Canelo, que era el que decía, vamos a pegar. Todo el mundo hacía su parte, ¿no? Pero él decía, tenemos que pegar, y a veces nos desesperábamos. Cuando llegó la Pelusa a los 13, 14 años de haber empezado, pues sí, como que ya nos tocaba. Entonces, de acá es pura historia, porque yo te dije algo, no tanto fue llegar a esa parte, sino seguir manteniéndonos en el gusto de la gente hasta la fecha. Ya Superlamas es una marca, es un sonido que la gente recuerda muy bonito. Fíjate. Pues muchas gracias, mi estimado Sebastián. Saludos a todos sus hermanos. Gracias. Y de verdad, el mayor de los éxitos, que continúen para Superlamas, que continúen haciéndonos bailar, haciéndonos disfrutar de la música tropical. ¿Algo más que desees agregar, Sebastián? Agradecerte este espacio, comentarles a la gente que si desean saber de la historia de los Superlamas, tengo un canal de YouTube que se llama Sebastián Vázquez Superlamas. Lo hice en pandemia, tuve todo el tiempo del mundo, narré toda la historia del grupo, todos los discos, la ropa, dónde la comprábamos, qué usábamos, cómo compramos nuestro primer camión, etcétera. En YouTube, Sebastián Vázquez Superlamas, y bueno, en redes sociales, Grupo Superlamas Oficial. Muchas gracias, Sebastián. Él Gracias, fue Carlos. Sebastián Vázquez Carreto, de los Superlamas. Muchas gracias, amigos del auditorio. Un abrazo a tus hermanos y a ustedes, amigos del auditorio. El próximo episodio estaremos charlando con. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.